Ok. Ok, entonces, hablamos de usar electrolizadores que se llaman, ¿no? Para, con energía renovable, convertir en hidrógeno el agua. Luego eso se almacena a presión, ¿no? O sea, Sí, entiendo que sí, sí. necesitas unas presiones considerables o... Sí, el hidrógeno es una molécula, o sea, tú en el hidrógeno lo que tienes es un protón, bueno, vamos a hablar del átomo y la molécula es igual, ¿vale? Porque además la molécula es aún Ujú, peor, pero bueno, vamos a decir que tienes dos protones y luego lo que tienes es ujú, un electrón girando alrededor. Claro, normalmente en los átomos de las moléculas que nosotros trabajamos tenemos un núcleo mucho más denso, con mucho más peso, ¿no? Vamos a decir ujú. y los electrones girando alrededor. En este caso es diferente, o sea, ocupas mucho espacio para muy poquita masa. Entonces, un problema que tiene el hidrógeno es que es muy poco denso. Ocupa mucho espacio, pero en realidad tienes muy poca masa. ¿Qué ocurre con Ya. esto? Que tú cuando hablas, vamos a pensar, por ejemplo, que tienes que llenar tu vehículo. Un coche de hidrógeno, que los hay, yo he conducido alguno, Ujú, llenas el vehículo y claro, a ti no te preocupa, digamos, la masa total de hidrógeno que vas a meter. A ti lo que te preocupa es el volumen, ¿no? que tienes disponible. Entonces, cuando tienes un componente tan poco denso, por mucho que llenes ese volumen, o sea, tú puedes llenar un Santiago Bernabéu de hidrógeno que tendrás lo equivalente a si llenas esta habitación de gasolina. No sé si me estoy explicando bien. Al final, tú tienes un ujú, volumen, una densidad volumétrica muy, muy, muy bajita, que eso te lleva a tener una densidad energética muy, muy bajita, y cuando hablamos de ujú. combustibles, eso es lo que más nos importa, ¿no? En el mismo espacio, ser capaz de meter la Claro. máxima cantidad de energía posible. Y por eso hay que comprimirlo. De hecho, es el principal dolor de cabeza que nos trae el hidrógeno. Es tan poco denso Ya. que hay que comprimirlo muchísimo. O sea, para que te hagas una idea, Víctor, la típica bombona de butano que tenemos en casa va a 15 bares. Un vehículo Ujú. de hidrógeno va a 700. Un 700. vehículo de gas natural comprimido va a 200 bares. El de hidrógeno, aún Ujú, así, es más de 3 veces más presión, ¿no? Que no hay problema, se hace, se ha hecho y no hay mayores inconvenientes. El inconveniente que hay ahí es que son elementos más caros y que te gastas mucha ujú. energía apretando tanto ahí para ser capaz de Ya, meter pues 5 kilitos en un depósito. ya. Y más o menos a 700 bares, ¿qué densidad se queda? Más o menos la tienes. Sí, O sea, si no ¿cuántos recuerdo kilos de mal, hidrógeno puedo meter en 50 sí. litros de depósito? Imagínate. No sé. Bueno, en 50 litros no te hago aquí el cálculo No, ahora, por saber pero te puedo decir, o más o sea, menos. la densidad más o menos era 40 kilos por metro cúbico y en Ajá. un depósito de coche, no sé, decirte una cosa así, pues son 2 depósitos o 3 depósitos como este, somos capaces de meter 6 kilos de hidrógeno. 6 kilos. O sea, tú piensas y es un depósito más grande de lo que tenemos en un depósito, bueno, sí, es un Mm, depósito, podríamos decir, comparable al de la gasolina que tenemos y estamos mm, metiendo 5 o 6 kilos. En la gasolina, pues bueno, mi coche ya no es de gasolina, pero ¿qué metemos? ujú. 60 litros quizás. Ya. Eh, es una diferencia enorme, es una diferencia enorme. Sí. Vale. Claro, tendrá sus complicaciones a nivel de presión, de estar presurizado siempre, pero Claro. más ligero como tal. Más ligero, claro. Y tú Mm. piensas que, bueno, más ligero el hidrógeno, ¿eh? Pero al Claro, claro, final, el como el tanque tiene que aguantar tanta presión, el tanque al final pesa un huevo. también pesa. Ya. Em, pero tú piensa en esto, pero piensa también, Víctor, por ejemplo, cuando nos vamos a una escala más macro. Hoy, por ejemplo, estamos Mm, almacenando gas natural en cavidades geológicas, ¿no? Con la mm, misma cantidad, la misma cavidad geológica, vamos a poder meter 3 veces menos energía, entre comillas, 3 veces menos energía que cuando cambiemos a hidrógeno. O un tanque de mm, almacenamiento de hidrógeno tendrá que ser 3 veces más grande, ¿no? O estar mucho más comprimido que uno de algún otro tipo de mm. combustible equivalente. Entonces, esos son obstáculos que nos complican un pelín la vida. Por eso yo soy muy Sí. fan de las tuberías de hidrógeno, porque al final nos permiten ahorrarnos costes en todas estas cosas. Vale. Claro, entonces, esto que se habla mucho de reutilizar la red de gas natural para meter hidrógeno, en principio no serviría, ¿no? Directamente. Sí, pero no. Me explico. La red, o sea, esa es la idea que te viene en 2020, que luego hablaremos un Mm, poquito, ¿no? De cómo ha sido el desarrollo, pero es la idea que te viene en mm, 2020 cuando hay muchas ideas, muchos proyectos, muchas políticas mm, y la gente dice, ostras, hay que ir con todo por el hidrógeno, es la panacea, es el futuro y nos va a quitar de pobres, ¿no? ¿Qué ocurre?
que, bueno, para empezar, el gas natural se va a seguir utilizando en España durante muchos años. Por ejemplo, ya hablamos de España en este caso. Entonces, una cosa que no va a tener demasiada lógica es prescindir de la infraestructura de gas natural para dedicarla al hidrógeno, ¿no? Aunque se pudiera hacer un 100% de cambio. Eso no se va a hacer porque al final tienes que asegurarte de no dejar desabastecidas a ciertas zonas. Que sí que ciertas tuberías sí que se van a reconvertir, ¿eh? Pero después hay otra parte, y es que una red de gas natural no son solo los tubos. De hecho, los tubos quizás puede ser lo que menos nos preocupe, porque al final hasta con una impregnación puedes hacer que sean compatibles, ¿sabes? Pero tienes mucha válvula, tienes mucha estación de compresión, tienes mucha sensórica, tienes muchas cosas que no son compatibles. Y bueno, ahí ya estamos hablando de una red de gas tipo la de Enagás, ¿eh? O sea, una vez que te vas aguas abajo, redes de distribución, consumidor final, que es el punto más débil de todo el eslabón, te lleva a descartar esa posibilidad que se comentaba de blending, que es como se conoce, ¿no? Bueno, mezclar hidrógeno o incluso ya después a reutilizar la propia red, te lleva a descartarla. Dicho esto, el blending va a quedar en un 2%, ¿vale? O sea, en España vamos a poder meter un 2% de volumen de hidrógeno dentro de la red de gas, que es algo, una nimiedad, o sea, es completamente mínimo el consumo que eso puede implicar, más allá de que económicamente no nos va a compensar. Ya. Y en ese caso, ese 2% discurriría al mismo tiempo que el gas natural. Sí. ¿Sabes cómo? Sí. No, o sea, se utilizaría un gas natural con hidrógeno, digamos. Exacto, no iría por lotes. No iría por lotes. O sea, eso siempre que mantengas lo que se conoce el índice de Wobbe del gas natural aceptable por los consumidores, no va a afectar a nadie. Un 2% es sobre todo por las conexiones internacionales, ¿vale? Que es lo que fija Europa. Y España va a tener que hacer lo mismo, porque no hay forma de separar el hidrógeno del gas natural de forma económica en esas condiciones tan bajas de saturación, ¿no? Un 2% vamos, tienes que ir con lupa a buscar el hidrógeno. Y sí, o sea, tiene que ir junto porque piensa que si fuera separado, ahí ya sí que tienes que tener una infraestructura 100% ready para hidrógeno y eso es imposible. Entonces, va junto y tú quemas gas natural y un 2% será hidrógeno. A mí me habría gustado que esto se aprobara en el año 2020. En el año 2020 aprobar esto habría sido un impulso a ciertos proyectos que habrían salido seguro. Permitiría que en España se ganara conocimiento, que se ganara experiencia en temas de trámites. No te hablo de proyectos enormes, pero igual proyectos de 20 megavatios para ganar un poco de familiaridad con la tecnología. Pero bueno, es que es mucho pedir ahora mismo. Ahora, bueno, a toro pasado todos somos muy listos, pero en el momento, bueno, no se planteó. Y eso entiendo que aporta, o sea, no necesitas tanto gas natural, o ese 2% lo aportas de forma renovable, por así decirlo. Sí, o pero no es algo nada. más nada, ¿no? No es nada, porque tú piensas que es lo que te estaba diciendo antes, ¿te acuerdas? Mira, nos viene muy al hilo esto. Tú, en un metro cúbico de hidrógeno, tienes una tercera parte de poder calorífico de lo que tienes en un metro cúbico de gas natural. Entonces, tú le estabas dando 100 unidades de gas natural a un cliente y le metes un 2% de hidrógeno. Entonces, dentro de esas 100 unidades tienes 2% de hidrógeno y 98 de metano, ¿no? Como tienes menos poder calorífico, ya no le tienes que dar 100 unidades, sino que le tienes que dar 101,5. Entonces, realmente la descarbonización es muy pequeñita. A lo que te ayuda esto es a fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógeno, que por eso digo, ahora ya no tiene mucho sentido, pero en 2020 pues sí que habría tenido más. Pero bueno, que no estoy reclamando nada porque no. Yo soy el primero al que no se le ocurrió en 2020. Claro, que lo estaba pensando, que ayuda a fomentar pues la economía de escala y empezar a que haya más producción y demás. Así, para que te hagas una idea, creo que, si no recuerdo mal, creo que metiendo un 2% te quitabas un 0,5% de emisiones, una cosa así. Sé que con el 5% eran 1,7 lo que te quitabas, con 5% es exponencial además. A partir del 70% de hidrógeno tienes muchas ganancias, pero claro, el 70% de hidrógeno.